tal? Una vez más, sean todos muy bienvenidos a este espacio de meditaciones diarias. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC les damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio. Hoy vamos a estar leyendo en el capítulo 1 de la carta a los Romanos. Recuerden que estamos teniendo este maravilloso tiempo de meditación y estudio en la carta escrita por el apóstol Pablo a los Romanos. Y hoy nos corresponde leer del versículo 16 al versículo 18. Son tres versículos que tienen un poder increíble. Vamos a sacar el extracto de la palabra de Dios, el cual nos va a traer consuelo, amor, dirección, fe, ánimo, lo cual lo necesitamos desesperadamente en este tiempo en el que estamos viviendo en esta crisis. A nuestros amigos de podcast les doy también la más cordial de las bienvenidas a este espacio de meditaciones diarias en donde estamos teniendo un viaje increíble, poderoso por el libro por la carta escrita a los Romanos. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 16 del capítulo 1 a los Romanos y dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Son tres versículos poderosos que van a traer a nuestras vidas un concepto mucho más amplio. Estoy convencido que probablemente tú ya lo has leído, lo has escuchado, has visto o has escuchado a veces prédicas con respecto a lo que vamos a ver y leer a continuación. Sin embargo, quisiera que juntos hiciéramos una meditación, nos detuviéramos y que el Espíritu Santo nos revele lo que quiere decirnos a través de su palabra. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo está dejando aquí un precedente y dice literalmente lo que significa el evangelio para los hijos de Dios. Para nosotros como hijos de Dios hay valores y principios que son inamovibles. Hay valores y principios que son eternos y que permanecen para siempre independientemente de las circunstancias o situaciones por las que estemos viviendo. Y uno de estos principios es precisamente el poder y el peso que tiene el evangelio. Una vez más, evangelio significa buenas noticias. Cuando vemos la palabra evangelio, aquí la vamos a encontrar muchas veces en esta carta escrita a los Romanos, la palabra evangelio. Cuando nosotros vemos esta palabra evangelio, tenemos que pensar en buenas noticias del Señor Jesucristo. Las buenas noticias del Señor Jesucristo tienen un peso y tienen un poder, lo cual debe de ser como una directriz, debe de ser como algo que dirige nuestras vidas. Ahora, hay palabras que en nuestro castellano es difícil de poderlas entender en su contexto completo, pero por eso tenemos que meditar para saber qué es lo que Dios nos quiere decir a través de ello. Dice aquí: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios
para salvación. El Evangelio, las noticias, las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, plasmadas a través de su palabra, se convierten en algo poderoso que provee salvación, en algo poderoso que provee sanidad, en algo poderoso que se convierte en vida eterna en la presencia de Dios. Al decir aquí en este versículo 16, no me avergüenzo, quiere decir que puede llegar la posibilidad de que alguien se pueda avergonzar. Está haciendo una demarcación y una diferenciación. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y esto a mí me prendió las alertas para que nuestra oración el día de hoy sea no avergonzarnos del Evangelio. No sé si alguna vez te han preguntado, ¿tú eres cristiano? ¿Tú a qué iglesia vas? ¿Te has encontrado en círculos en donde no todos o nadie es cristiano, nadie va a ninguna iglesia y están teniendo de todo tipo de pláticas y de repente se voltean? ¿Y tú, a dónde vas? ¿En qué crees? ¿Te has encontrado en alguna ocasión en ese tipo de situaciones? Yo recuerdo que en una ocasión me citaron a una junta en un centro comunitario en donde estaba reunida la comunidad. Y yo era el único representante de la iglesia cristiana como pastor. Se estaba viendo un problema comunitario y de repente los reflectores se voltean hacia mí y me preguntan, ¿usted es cristiano? ¿Y usted en qué cree? Y de repente empecé a sentir mucha presión y un cuestionamiento muy intenso hacia mi persona. Y es en ese tipo de situaciones en donde este versículo tiene que salir a flote de nuestro corazón. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. A veces nuestra naturaleza es ajustarnos o acomodarnos al molde que la sociedad y este mundo nos ofrece. Pero la palabra de Dios nos instruye a que no nos avergoncemos del Evangelio, porque si nosotros permanecemos firmes en nuestras convicciones, esto puede resultar en poder para salvación. En alguna ocasión, mi esposa y yo estuvimos yendo junto con un hermoso grupo de voluntarios, amigos, hermanos en la fe. Estuvimos yendo a distintas ciudades a dar conferencias. Pero estas conferencias estaban completamente basadas en la palabra de Dios. De tal manera que sin citar los versículos bíblicos, nosotros decíamos, ¿sabes qué? Tú eres una persona importante, tú eres una persona valiosa, tú fuiste creado con un propósito especial, has sido adornado con capacidades y etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que los jóvenes que escuchaban esto, algunos de ellos nunca en su vida habían escuchado de nadie decir, tú eres importante, tú eres valioso. Y yo recuerdo que en una ocasión uno de estos jóvenes se acercó y preguntó, ¿cómo lo entiendo? Entiendo el concepto en mi cabeza, pero ¿cómo lo bajo a mi corazón cuando he sido rechazado durante toda la vida? ¿Qué te quiero decir con todo esto? Cuando tú y yo no nos avergonzamos, sino que nos convertimos en promotores del Evangelio, de las buenas noticias, esto se puede convertir en un poder sobrenatural que produce salvación. No hay mejor regalo que tú y yo podamos dar que la salvación de nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que cree. Creer es elemental. Y ahorita vamos a entrar un poquito más a profundidad en este tema. Creer es elemental. La fe. Ayer empezamos a tocar este tema en el capítulo anterior. La fe es elemental. Creer para nosotros como hijos de Dios produce un poder. Y mira lo que dice en el versículo 17.
Porque en el Evangelio, una vez más se repite la palabra Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Y la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si algo estamos necesitados, si en algo necesitamos afianzarnos, es en la vida que Dios nos promete tener. Déjame explicarte este concepto. Creemos que porque estamos respirando, estamos viviendo. Y esto es equivocado. Hemos visto con mucha tristeza cómo el índice de suicidios se ha elevado dramáticamente. Incluso ha penetrado en las filas de hombres y mujeres de Dios. ¿Y por qué sucede esto? Sucede esto porque en algún punto se deja de creer. La fe, mis amados hermanos, amigos que nos están viendo y escuchando, la fe es el elemento principal para poder vivir. Y no solamente respirar, no solamente existir o subsistir, para poder vivir. La palabra vida encierra en sí la plenitud de la existencia. Lo voy a volver a repetir. La palabra vida encierra la plenitud de la existencia. Es decir, que si no estamos existiendo con plenitud, estamos sobreviviendo. A veces somos tan abrumados por nuestras circunstancias que pareciera ser que esta vida se ha convertido en una vida miserable, cuando Dios nos ha prometido una vida de plenitud. Por eso la palabra de Dios aquí nos dice que la justicia de Dios se revela por la fe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la justicia de Dios? Cuando tú y yo pensamos en la palabra justicia, pensamos bueno y malo, lo que es justo y lo que es injusto. Pero recordemos que la justicia de Dios tiene nombre. La justicia de Dios se refiere al Señor Jesucristo, quien por nuestra injusticia, Él va a la cruz y se hace injusto por hacernos justos a nosotros mismos. La justicia es Cristo y se revela por la fe. Y por la fe, el que ha sido justificado, el que es justo, no que es bueno, sino el que ha sido justificado por nuestro Señor Jesucristo, por esa fe se va a vivir. El concepto cambia completamente y entonces lo que sucede alrededor nuestro se desvanece. Los argumentos que podemos estar viviendo de carencia, de necesidad, de cualquier tipo, estilo o condición se convierten en nada, porque nuestra fe se convierte en más grande, se convierte en un pilar que es lo que lleva a nuestra vida a ir caminando y avanzando sin importar estas circunstancias, sin importar lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo o lo que estamos pensando. El justo por la fe vivirá. Aquellos quienes hemos sido justificados por la sangre del Señor Jesucristo, tenemos la fe, la certeza y la confianza que la vida la tenemos guardada en Él. Y esa es una preciosa promesa que Dios nos hace. En el versículo 18 vemos a continuación lo que dice: porque la ira de Dios, qué antagónico esto. Ahorita hablamos de la justicia y enseguida el apóstol Pablo habla de la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra impiedad, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esto me llamó la atención de una manera
maravillosa. Y yo le puse este principio: no detengas la verdad. Una vez más, ¿qué es la ira? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la injusticia? Ya definimos que la justicia de Dios tiene nombre y es Jesucristo. De tal manera que entonces la injusticia es la ausencia de Cristo. Cuando nosotros dejamos de que ese poder que ejerce el Evangelio en nuestras vidas sea compartido, desgraciadamente nos convertimos en personas que estamos deteniendo la verdad del Evangelio. Por eso es tan importante que nosotros estemos enfocados a través de nuestra fe para hablar desde la fe y no hablar desde nuestras circunstancias. Aún puedes creer desde tus circunstancias o puedes creer desde la fe. Tú decides desde qué plataforma vas a creer. ¿Vas a creer a partir de tus circunstancias o vas a creer a partir de la fe? Y esto pues obviamente nos va a llevar a que nosotros no detengamos con injusticia la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿O quién, mejor dicho, es la verdad? La palabra de Dios dice que Jesús expresó: y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres, le dijo a los fariseos. La verdad es Cristo. No debemos de detener con injusticia. ¿Cuál es esa injusticia? Cuando dejamos de ser justificados. ¿Y cómo somos justificados? Recibiendo la gracia. Ya vimos, gracia y paz. Cuando dejamos de cuando dejamos de recibir la gracia de Dios, entonces estamos hablando a partir de nuestras circunstancias. Cuando recibimos la gracia de Dios, entonces empezamos a hablar a partir de nuestra fe. Yo recuerdo haber conocido una mujer de Dios increíble, increíble. Esta mujer de Dios tenía un problema artrítico, un problema de artritis en sus huesos de sus manos y de sus pies. Y esta preciosa mujer de Dios, esta preciosa María Elena, esta preciosa mujer de Dios, María Elena, yo recuerdo que hablaba de la palabra de Dios, hablaba de una confianza y de una fe y de una convicción, nos compartía la palabra de Dios. En algún tiempo mis padres y yo estuvimos asistiendo a su casa en un grupo familiar. Ella nos enseñaba de la Biblia. Todos los martes asistíamos a su casa, abríamos la Biblia y nos daba lindos sermones. Y yo recuerdo que yo estaba muy joven y yo la veía. Y una de las preguntas que no pude tener respuesta hasta mi edad adulta y madura fue: Señor, ¿por qué no la sanas? Si ella es tan buena, si ella te sirve, si ella entrega su tiempo. Mira, Señor, cómo nos ayuda, mira cómo nos sirve, mira cómo nos enseña de tu palabra. ¿Por qué no la sanas? Recuerdo que en aquel entonces, de manera muy temerosa e incluso pudiera decir clandestina, ¿no? Yo hacía mis oraciones en mi corazón porque no me atrevía a extender mi mano y tocarla y declarar sanidad en sus manos o en sus piernas. Ella caminaba con un poco de dificultad con su bastón. Pero yo nunca escuché una queja de sus labios. Lo único que yo escuchaba era a partir de su fe. Cristo es la respuesta. Cristo trae sanidad.
Cristo trae reconciliación, Cristo trae salvación. Necesitamos poner nuestras vidas en Cristo. La única aseguranza que tenemos no es lo que nos pasa, es quien nos salva. Y bueno, conceptos que desde muy joven empezaron a revolucionar mis pensamientos, mis emociones, y empecé a ver la vida desde una perspectiva diferente. Pero una vez que llego a mi edad adulta, entonces encuentro la respuesta al por qué esta mujer partió con el Señor, se fue a la presencia del Señor sin que sus huesos hubieran sido tocados por Él y sanados. Porque aún en medio de su enfermedad, el Señor se estaba glorificando. Ahora, yo creo completamente, soy un testimonio del poder sanador de Dios. Yo creo con todo mi corazón que Dios tiene el poder de sanar. Pero hay gente que son usadas incluso por Dios para que a través de esa condición puedan manifestar el poder de Dios del Evangelio. A Dios siempre le va a importar más quiénes somos que cómo estamos. Quiénes somos por dentro, cómo está nuestro corazón. Nuestra condición física no es tan importante como nuestra condición interna. Por eso aquí la palabra de Dios nos motiva a que no detengamos la verdad con injusticia, sino que seamos promotores de la verdad, el cual es nuestro Señor Jesucristo. No me resta más que darte gracias por tu atención. Deseo con todo mi corazón que Dios continúe bendiciendo tu vida, porque estoy convencido que si tú estás viendo este video, estás siendo bendecido por Dios. Pido al Señor que siga bendiciendo, que continúe bendiciendo tu vida. Recuerda que el Evangelio, las buenas noticias son poder. Recuerda que nosotros, al recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestra fe es la que produce vida y no las circunstancias. El justo por la fe vivirá. Y recuerda que esa gracia y ese favor inmerecido que tú y yo hemos recibido, tenemos que propagarlo y tenemos que comunicarlo para no detener con injusticia la verdad, el cual es Cristo. A nombre de la iglesia Shaddai DC, te doy gracias por el favor de tu atención una vez más. Soy el pastor Julio Martínez y te doy gracias por estar con nosotros. Y para aquellos que nos están viendo, quiero invitarlos a que hoy nos acompañen a las conversaciones que vamos a tener. Un precioso hombre de Dios, profeta Pablo, va a estar con nosotros desde Santiago de Chile. Él tiene un ministerio hermoso. Yo te voy a pedir que tú invites a la gente para que pueda escuchar y recibir lo que Dios tiene para ellos. Este hombre está haciendo un trabajo extraordinario, saliendo a las calles a orar por los enfermos. Y es increíble lo que este hombre de Dios está haciendo. Y bueno, vamos a tener el honor y el privilegio de tenerlo en nuestras conversaciones hoy a las 5 de la tarde. Así es de que te invito a que nos acompañes y a que nos sigas el día de mañana en una meditación más de la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Que tengas un extraordinario día y que Dios te bendiga.